Partimos con la semana dialogando y conversando en el Congreso respecto al segundo retiro de los fondos previsionales. Ese 10% que ha sido bien cuestionado por algunos, criticado por otros, pero en definitiva se promulgó la ley este viernes, falta su publicación y ya comenzar el trámite por parte de la AFP. Queremos hablar de este tema con el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena, quien ya vemos de manera remota. José Manuel, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por atender a Semana 24. Buenos días, Rodrigo. Un gusto de conversar con ustedes. José Manuel, quiero partir con algo bien macro para después ir introduciéndolo en este tema, pero quería preguntarle cómo se están preparando, cómo se está preparando la banca para este segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, que yo insisto, fue promulgado el viernes, pero va a comenzar un proceso que se supone que este próximo jueves ya las administradoras de fondos de pensiones van a hacer todo el proceso para los afiliados que quieran retirar este dinero. Aquí hay dos palabras, Rodrigo, que son las que queremos volver a implementar en un proceso, y las palabras son un proceso que sea ágil y transparente. La situación previa, cuando se produjo el primer retiro, permitió crear procesos que no existían, crear controles, porque lo que necesitamos es que este nuevo retiro permita que los fondos lleguen de forma pronta a cada uno de los afiliados, pero que lleguen minimizando los riesgos operacionales, que el proceso está lleno, y que permita en ese sentido que haya completa claridad y transparencia cuando estos dineros finalmente lleguen a las cuentas que correspondan. Ese proceso ha estado siendo ya trabajado, coordinado desde hace más de 2 semanas en forma previa, preliminarmente, pero por supuesto ya en estas fechas existe un camino bastante acelerado y que esperamos que se cumpla en forma adecuada. Don José Manuel, pero existe la posibilidad de riesgos operacionales de lo cual usted ha dado cuenta, y más allá del riesgo operacional, de la liquidez. Muchos han dicho, y lo decía el propio presidente del Banco Central, el señor Marcel, respecto a que diciembre es un mes donde la gente retira mucho dinero líquido. Y estamos hablando de una cifra no menor de la gente que podría retirar dinero de este 10% de los fondos previsionales. Entiendo que la cifra es algo así como 19.000 millones de dólares que podrían retirarse durante el mes de diciembre. ¿Hay algún reparo respecto a eso? ¿Hay alguna inquietud de parte de la banca respecto a eso? Insisto, más allá de lo operacional, don José Manuel. Es que, claro, la palabra operacional para mi mundo implica también el que los fondos estén disponibles. La palabra operacional implica, y se me permite, el entender que las fases que aquí vamos a tener que caminar son básicamente 3. Una fase que implica que cada una de las FP tiene que validar con su afiliado si efectivamente es la persona a la que corresponde, a la que está solicitando estos fondos. Hay una serie de pasos que la AFP realiza que permite entonces hacer un par entre el RUT y la cuenta que esa persona tiene y los fondos que podría tener. Hay un segundo paso que tiene que ver con ya el contacto entre banco y AFP, que también implica pasar a controles adicionales que llevan a decir cuál es la cuenta específica, cuál es el banco específico, cuál es el monto que va a ser retirado, y ese es un proceso que debe mantenerse, creemos, en la forma que ya fue creada la vez anterior. Y un tercer paso, el que usted bien señala, que en algunos casos puede que las personas vayan a retirar fondos en forma presencial. Nosotros queremos advertir una vez más, también lo dijimos la vez primera, que aquí le corresponde ojalá usar todos los medios digitales. La pandemia es una realidad que nos afecta también a nosotros como industria. Nuestros trabajadores, las distintas sucursales, tienen un problema importante para poder lograr que este retiro, sus procesos sean cuidadosos para su salud. Por lo tanto, riesgos operacionales para nosotros también son riesgos de aglomeración que se produzcan en las sucursales, que necesitamos evitarlo. Riesgos de situaciones de enfermedad que algunos de los afiliados, personas que concurren, algunos de nuestros trabajadores puedan sufrir. Finalmente, un riesgo relevante que tiene que ver con los fraudes y asaltos que pueden darse, por lo tanto, en forma física cuando las personas concurren. Que tenemos es poder privilegiar los medios digitales. Han funcionado en forma adecuada. La banca nunca ha tenido una caída, a pesar de todas las situaciones de estrés que se han vivido en este tiempo. Los medios digitales están disponibles. Usted puede
hacer una transferencia si necesita enviar un dinero a alguien, a algún familiar, o hacer incluso algún pago, y si en forma requiere comprar, por ejemplo, en algún comercio, usted puede hacerlo con la diversidad de tarjetas y medios de pago disponibles y por lo tanto tampoco necesita efectivo. Finalmente, si hay una situación de alguna escasez de dinero, por supuesto que esta es la peor época para poder hacer este tipo de procesos. Por eso nos parecía muy oportuno lo que dijo el Banco Central ante el Congreso, donde planteó plazos prudentes y que permitían minimizar más aún los riesgos que estamos hablando. Antes de ir a ese tema, Lamentablemente, el don Congreso José al Manuel, parecer no lo escuchó. sí, antes de ir a ese tema, respecto a lo que fue la opinión del presidente del Banco Central cuando se estaba tramitando este proyecto en el Congreso, escuchaba también en la semana al propio gerente de la AFP, Fernando Larraín, que decía, bueno, nos sirvió de mucho el primer retiro para adelantar lo que se viene para este segundo retiro. La experiencia del primero le sirvió, por cierto, para que esto se agilizara de una manera mucho más rápida. En el caso de la banca ocurrió algo parecido. ¿Le sirvió en ese sentido, don José Manuel, el haber pasado ya por un primer retiro del 10% como para agilizar todo este proceso que va a comenzar el próximo día jueves? Cuando hablamos de agilizar, necesariamente vuelvo a plantear la posibilidad de que los procesos transcurran los plazos necesarios, establecidos, y que se minimicen los errores en cada uno de esos pasos. Aquí hay una infinidad de situaciones que van desde problemas humanos, problemas de comunicación, problemas o errores en los archivos que se trasladan, y en ese sentido, por supuesto, el primer proceso, el primer retiro del 10% permitió no solo crear, sino que generar un mecanismo. Y por eso nuestra afirmación ha sido: no cambiemos la forma en que se diseñaron estos pasos uno detrás del otro, de manera que el retiro sea lo más ágil y transparente, como he mencionado. Cada uno de los tres grandes fases que mencioné tiene problemas. Esta situación es inédita en el sentido que no se hace, esta va a ser la segunda vez en la historia que se hace, por lo tanto, la vez inicial no permitió, en efecto, generar mecanismos de control para minimizar errores, pero los errores siempre se pueden producir, especialmente cuando podemos tener 9 o 10 millones de transferencias, de operaciones, de transacciones. Son demasiadas, no todo es automatizado, aquí hay procesos que se hacen en forma manual, hay procesos que requieren de interfase a su vez. Por eso, vuelvo a decir la última frase, cuando uno legisla debe tener conciencia de que no porque una ley quede redactada va a ser instantáneo y casi mágico la transferencia. Aquí se requiere procesos operacionales bien diseñados, con controles bien diseñados. Yo, Rodrigo, soy ingeniero, así que mi sesgo me dice, mire, los procesos, la vida real transcurre en aspectos que uno debe controlar y ojalá tener el plazo adecuado. Por eso vuelvo al punto, el Banco Central tenía mucha razón, porque mientras tengamos más plazo, la posibilidad de que no existan fraudes, de que no existan riesgos, que las personas tengan alguna dificultad con su pago, casi no va a existir. Pero ciertamente cuando los plazos se comprimen y cuando estamos previo a Navidad, donde la transaccionalidad normal de la economía aumenta en forma desmedida, por supuesto que siempre vamos a estar con alguna dificultad, pero vamos a cumplir la ley, Rodrigo. Eso va a ser el esfuerzo. Aquí hay gente, centenares de personas que ya están trabajando, los turnos y los tiempos van a ser muy fuertes. Aquí hay procesos que se hacen en la noche, pero ciertamente que nuestro compromiso como banca es que el retiro sea ágil, repito, y transparente. Así es, y es lo que espera mucha gente también, don José Manuel. Quería preguntarle a propósito, parte de la última respuesta que me da, que tiene que ver con la figura del Banco Central, y básicamente también las mismas recomendaciones o peticiones que hacía Mario Marcel, el presidente del Instituto Visor, mientras esto se estaba legislando en el Parlamento. ¿A usted le preocupa, como presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, don José Manuel, el hecho que no se haya escuchado, por ejemplo, la voz del Banco Central mientras se estaba legislando esto, o no se haya escuchado la voz de la Comisión de Mercado Financiero, que también hacía recomendaciones a eso? Y a su juicio, ¿qué pasó con la institucionalidad económica, de la cual también habló en algún minuto el propio presidente del Banco Central? Bueno, el punto, Rodrigo, que usted plantea es sustantivo y ciertamente que puede ser una de las
consecuencia de las crisis que en diversos ámbitos el país está experimentando. Cuando se legisla, se tiene que, en nuestra opinión, se tiene que tomar en cuenta las realidades, se tiene que tomar en cuenta los riesgos, vuelvo a decir el punto, los cuales deben ser trabajados y especialmente ser escuchados en su planteamiento de solución por los expertos. Y no estamos hablando de que nos crean a nosotros, porque algunos a veces he escuchado que hay conflictos de interés. Mire, no voy a entrar a debatir ese punto, pero ciertamente que me parece una descalificación que casi no corresponde. Pero sí nos preocupa especialmente que las instituciones que son permanentes en la República, el Banco Central, una institución respetada y además que tiene en su objetivo simplemente lograr que la economía y que el ámbito de las finanzas en general en nuestro país funcione en forma adecuada. Y la Comisión de Mercado Financiero, que es un regulador respetado, que tiene una historia en sus orígenes, ya sea como Superintendencia de Bancos o Superintendencia de Valores y Seguros, no se han escuchado. Y no solamente en este punto, Rodrigo. Estamos hablando de varias otras situaciones de propuestas de ley en las cuales sucesivamente se concurre el Banco Central, la CMF, en algunos casos el Ministerio, los técnicos, a otros casos académicos, de gente del mundo financiero académico, gente del mundo legal respetado. Se entregan opiniones con fundamento, con historia, con antecedentes de cuál es la mejor forma de proceder. Y sin embargo, la conclusión, después de ser escuchado, es que se producen votaciones, se producen conclusiones de las comisiones o en sala, y pareciera que nadie fue, que no fueron escuchados ciertamente los planteamientos que señalo. Yo quiero hacer en ese sentido, Rodrigo, nuevamente pedir que necesitamos legislaciones que sean no solo prudentes, sino que razonables, de sentido común, y que en ese sentido las instituciones permanentes de la República sí sean escuchadas, porque de ello depende que lo que se haga en adelante tenga sentido y no tengamos un retroceso en distintos ámbitos. Deje preguntarle a don José Manuel a propósito de su visión que me está entregando a raíz de esto y de la situación que se generó en el Parlamento. Usted tiene, desde su posición, desde el presidente de la banca, ¿usted ve algún riesgo de que pueda existir un tercer, un cuarto retiro? O mejor le cambio la pregunta, ¿usted cree que ya se está validando el retiro de fondos previsionales para otros fines? Rodrigo, tal vez su pregunta debo responderla en dos ámbitos. Nosotros como banca no tenemos una opinión política, ¿no? Porque esto creo que es una decisión política. No tenemos una opinión política al respecto. Sí le puedo dar mi punto de vista técnico. Los fondos de pensiones son para pensión. Eso no solo se lleva implícito en la frase, en el sentido de la denominación de esos fondos, sino que es lo que se hace en el mundo. Nos parece no solo una mala política pública haber hecho el primero, el segundo, y nos parece realmente una insensatez estar pensando en un tercero cuando lo que el país necesita justamente es tener una buena esquema, un buen sistema de pensiones. Y estoy hablando de un sistema de pensiones, no estoy hablando de un esquema específico que pueden ser AFP u otro. El que corresponda, pero tiene que ser pensiones y por lo tanto los fondos deben estar para los tiempos de jubilación, de pensión, cuando corresponden cada una de las personas. En ese sentido, nosotros esperamos que lo que ha sucedido hasta ahora con este anterior retiro, con el actual retiro, sea una situación de coyuntura, que no responda a un establecimiento de un permanente. Creo que sería un camino al precipicio respecto de la forma en que vamos a mirar el futuro cuando usted y yo estemos pensionados, cuando nuestros hijos estén pensionados. Esto no corresponde, no puede ser, y aquí lo que sí se debe establecer a partir de las personas que tienen responsabilidades públicas en el cuerpo legislativo especialmente, es que tengan una mirada republicana y no una mirada de corto plazo, intentando tener simplemente beneficios que no corresponden y que sí se debe hacer un acuerdo amplio de manera de poder tener un esquema, un sistema de pensiones.
no de caja para emergencia. Nos quedamos con esa última reflexión del presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, don José Manuel Mena. Muchas gracias por esta conversación con Semana 24, don José Manuel. Que esté muy bien, ¿eh? A usted, Rodrigo, muchas gracias por el contacto. A usted.